Buen día. Pues con gusto estamos aquí para la presentación de esta sección 4, ¿no? Permítanme presentarme, soy Jorge Manuel Moreno Varela. Y antes de iniciar el tema en sí, unos comentarios. Tenemos pues que en la vida diaria pues se tienen actividades, ¿no? Y algunas de estas actividades presentan están enfocadas a efectos que proporcionan bienestar y disfrute. Eh, Entre otras de estas actividades están el caminar, la jardinería, el baile, el yoga, el tai chi, etcétera, ¿no? Claro, todo ello para mejorar la salud física y mental. Pero, ¿cómo medimos la cantidad de actividades, de esas actividades? Obviamente, se tienen varias formas, ¿no? Como los contadores de pasos, o sea, la distancia recorrida. Otra sería el tiempo dedicado a ello, etcétera. El tema de este capítulo es ese, la medición de la actividad de los cuerpos, pero desde el punto de vista de la cosmología filosófica. Así que, pues, empecemos. Aquí tenemos los temas de las 5 secciones, ¿no? Empezando con la cosmología, la somatología, la actividad de los cuerpos, la medida de la actividad de los cuerpos, que es la que vamos a ver en esta sesión, y la quinta sección va a ser sobre la constitución de los cuerpos. Vayamos a ver, pues, de la medida de la actividad de los cuerpos. De la medida de la actividad de los cuerpos tiene el artículo primero que trata del espacio y el artículo segundo que trata del tiempo. Empecemos pues con el artículo primero del espacio. Los cuerpos obran, o sea, cambian y son cambiados. ¿Dónde? Son cambiados en el espacio y en el tiempo. El movimiento, pues, en su velocidad necesariamente se refiere al espacio y al tiempo. De donde el espacio que el móvil recorre se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo. No solo el movimiento local, sino cualquier mutación de los cuerpos se viene a dar en el espacio y en el tiempo, que constituyen la medida de la actividad corpórea. Vamos a entrar a la cuestión del artículo primero del espacio y tenemos la descripción del espacio. Sabemos que los cuerpos naturalmente están en un lugar que se define como superficie inmóvil que circunscribe al cuerpo. Sin embargo, son llamados distantes entre sí los cuerpos en cuanto que cada uno de estos cuerpos ocupa un lugar que dista del lugar del otro cuerpo. Además, cualquier cuerpo se mueve de lugar a lugar. Por la distancia y el movimiento surge la noción del espacio, el cual se entiende como la suma de lugares, la suma de los lugares. Comúnmente tenemos que los hombres entienden el espacio como cierto receptáculo inmenso en el que los cuerpos se mueven. También de este modo los físicos entienden el espacio, en el que establecen las leyes del movimiento en la mecánica. El espacio, pues, se conecta con la extensión. El lugar, sin embargo, difiere de ellos. El espacio difiere de la extensión por la forma común de hablar. ¿Por qué?
porque la extensión está contenida por el espacio. El espacio se entiende más bien como continente. La extensión de los cuerpos no es vacía. El espacio puede ser vacío. La extensión es naturalmente impenetrable. El espacio se entiende como la inmovilidad penetrable, a diferencia de la extensión. El espacio difiere del lugar por la manera común de hablar, porque el lugar es superficie. Por lo tanto, el lugar exige largo y ancho. En cambio, el espacio viene a agregar a largo y ancho la altura y por tanto requiere de 3 dimensiones. El lugar es superficie limitada. El espacio se entiende como ilimitado. El lugar indica solo superficie circunscribiente o continente. El espacio indica continencia y distancia entre los cuerpos localizados. El problema del espacio. Artículo primero, seguimos con el espacio. El ultrarrealismo, o sea, el objetivismo exagerado, el idealismo o subjetivismo exagerado y el realismo moderado, objetivismo moderado, subjetivismo moderado, son los 3 temas de este índice sobre el problema del espacio. Sobre el problema del espacio. Empecemos con el primero, el ultrarrealismo. El ultrarrealismo enseña que el espacio es una realidad objetiva, distante de los cuerpos, y lo enseña de este doble modo. El primero es, según los atomistas antiguos, Leucipo, Demócrito, Epicuro y los modernos, Gassendi, siglo XVII, el espacio es algo vacío, inmenso, irreal, ni sustancia ni accidente, sino sui generis. De forma semejante, lo sostienen hoy muchos físicos. Según Newton y Clarke, siglo XVII, el espacio es la misma inmensidad de Dios. El idealismo, en cambio, o subjetivismo exagerado, enseña que el espacio de ningún modo es algo real, sino es más bien un estado subjetivo de lo que lo percibe, del que lo percibe. Es la doctrina kantiana del espacio. Según Kant, las cosas son aprendidas por nosotros en el espacio, pero no porque verdaderamente están en el espacio, sino porque nuestras facultades, nuestros sentidos, las representan para sí mismo en el espacio. Seguimos con Kant. Así como aquel que tiene lentes de color rojo, todo percibe de rojo. Así nuestra sensibilidad lo representa todo en el espacio, porque el espacio es la forma natural, o sea, a priori de nuestra sensibilidad. Por tanto, las cosas de la naturaleza son puestas por la percepción en el espacio. No se ofrecen a la percepción en el espacio. Vayamos ahora a ver sobre el realismo moderado o objetivismo moderado o subjetivismo moderado. El realismo moderado enseña que el espacio es en parte objetivo y en parte subjetivo. Enseña, lo que ya dijimos que es en parte objetivo y en parte subjetivo. Entonces tenemos que, para que el realismo moderado claramente se entienda, debe
de notarse lo siguiente. El espacio implica la extensión de 3 dimensiones. Constituye cierto receptáculo para muchos cuerpos, de tal forma que los cuerpos estén distantes entre sí y se muevan de un lugar a otro. De aquí se tiene que la extensión es real en los cuerpos, realmente constituye un receptáculo. La extensión de 3 dimensiones, si se considera no ocupada por los cuerpos vacía e indefinida. La extensión de 3 dimensiones considerada abstractamente, vamos a empezar con la extensión, es real en los cuerpos, realmente constituye un receptáculo. Realmente constituye un receptáculo de donde la extensión en 3 dimensiones, en cuanto que es ocupada por los cuerpos, mide a los cuerpos, es el espacio real. Es decir, es realmente existente y objetivo. De este espacio hablan comúnmente los hombres y los físicos y se llama espacio físico. Pasamos al punto B. La extensión de 3 dimensiones, si se considera no ocupada por los cuerpos vacíos, esto es, se considera vacía e indefinida. Como cierto receptáculo inmenso, constituye el espacio imaginario del que hablan los poetas y los hombres obran casi como poetas. Esta extensión de 3 dimensiones, considerada abstractamente, es decir, no ocupada por los cuerpos, viene a constituir el espacio ideal o absoluto del que hablan los matemáticos en geometría. Se le llama también espacio matemático. El realismo moderado, ¿qué nos dice? Nos dice que mientras el espacio imaginario es cierta imagen, un fantasma, el espacio ideal viene a ser un concepto que expresa universalmente la triple dimensión como ocupable por los cuerpos y que mide a los cuerpos. Esta triple dimensión, que es capaz de contener y de medir a los cuerpos, no es real, sino que se refiere a la real extensión de los cuerpos, espacio real, por cuya razón se obtiene aquello. Continuamos con el espacio imaginario. Por eso, según los escolásticos, el espacio absoluto, o simplemente espacio, es un puro concepto que tiene fundamento en la realidad. Es un ente de razón, con fundamento en la cosa. Un ente de razón, es decir, no es real, sino formado y configurado por la razón con fundamento en la realidad. Continuamos con el espacio imaginario. O sea, este espacio imaginario es cierta imagen obtenido por la razón, por la eliminación de los límites que se dan en el espacio real. Luego, el espacio es algo subjetivo. Decíamos que es un ente de razón, fundado sin embargo en algo objetivo, es decir, es un ente de razón con fundamento en la realidad. Este ente de razón no es formalmente real, sino fundamentalmente. Pasamos al artículo segundo del tiempo, ya habiendo concluido el artículo primero del espacio.
Veamos, tenemos dos temas. El primero es la descripción del tiempo y el segundo es el problema del tiempo. Empecemos con la descripción del tiempo. El tiempo es cierta duración. La duración, sin embargo, es la permanencia de alguna cosa en su ser, o sea, en su existencia. Mas, sin embargo, la duración no siempre es tiempo, porque se tienen tres especies de duración. La duración de eternidad, la duración evo y la duración tiempo. Empecemos con la duración, con la especie de duración de eternidad. La duración de eternidad es una duración sin inicio y sin fin en el ser. Al inicio puede decírsele término del qué, término acuo. Sin sucesión en las operaciones, la duración conviene solo a Dios. El fin, en el caso de la eternidad, sin embargo, es el término al que, es decir, es el término ad quem. Célebre es la definición de eternidad debida a Boecio: posesión perfecta y total, al mismo tiempo de la vida interminable. Muy bien. Continuamos ahora con la descripción del tiempo, con el punto 2, la descripción del tiempo evo. En el caso del evo, la duración con inicio y sin fin en el ser. O sea, tenemos un inicio y no tenemos fin en el ser. Con sucesión en las operaciones. ¿Conviene a quién? Conviene a las criaturas espirituales que son incorruptibles. Esto es, conviene a los ángeles y al alma humana. Es el caso del evo, que tiene una duración con inicio, pero sin fin. Nos pasamos al punto 3, que es la descripción del tiempo. La duración con inicio y fin en el ser. O sea, vamos a tener un inicio y vamos a tener un fin. Con sucesión en las operaciones en cuanto a ese inicio y a ese fin. ¿Conviene a quién? Conviene a todas las criaturas corruptibles, porque se componen por la materia. Muy bien, pasamos ahora al problema del tiempo. Todos hablan del tiempo de la siguiente manera: estar a tiempo, medir la velocidad del movimiento mediante el tiempo, usar el tiempo medio o legal. Los filósofos verdaderamente quieren saber la naturaleza íntima del tiempo y se preguntan: ¿qué es el tiempo? ¿Es algo real, o sea, objetivo, distinto de las cosas? ¿Es algo puramente ideal o puramente subjetivo? ¿O es algo intermedio entre lo real y lo ideal? Como parece por las cuestiones, el problema del tiempo se pone del mismo modo que la cuestión del espacio. Y se trata, pues, de una cuestión verdaderamente difícil. Se dan tres doctrinas principales del tiempo: el ultrarrealismo, el idealismo y el realismo moderado. Empecemos con el ultrarrealismo. El ultrarrealismo o objetivismo exagerado sostiene que el tiempo es algo formalmente real
distinto de las cosas y este doble sentido. El primero es, inciso A, los atomistas antiguos, Epicuro, y los modernos, Gassendi. Ellos dicen que el tiempo en una realidad absoluta, como cierto vacío móvil que lo envuelve todo. En el caso de Newton y Clarke, identifican el tiempo con la eternidad de Dios. Pasamos al idealismo, subjetivismo exagerado. Sostiene que el tiempo sea algo puramente subjetivo. El principal defensor del idealismo en este aspecto es Kant, quien afirma que el tiempo es una forma a priori de la sensibilidad humana, así como el espacio, que ya lo comentamos. Seguimos con Kant. Kant sostiene que el tiempo sea algo puramente subjetivo, decíamos, y el principio defensor del idealismo es Kant. Las cosas nos parecen durar a nosotros en las mutaciones sucesivas, no porque así son realmente y fielmente se nos presenten, sino porque nuestros sentidos así operan, de tal forma que en la percepción de las cosas ponen a las mismas cosas en el tiempo. El tiempo fuera del sujeto es nada. Pasamos al realismo moderado. Sostiene que el tiempo es parte real y parte ideal. Esta es la doctrina de Aristóteles y de los escolásticos que defendemos. Para que se entienda esta doctrina del realismo moderado, debe notarse, realmente las cosas cambian y su mutación puede numerarse. Inciso B. Comúnmente los hombres, principalmente los poetas, consideran el tiempo separado de las cosas. Inciso C. Además del tiempo real y del tiempo imaginario, se tiene el tiempo ideal. Cuando se dice que las mutaciones de las cosas se miden por el tiempo y son en el tiempo, ok, veamos a qué se refiere este inciso A, donde establece que realmente las cosas cambian y su mutación puede enumerarse. Esto es indicando en primer momento y un momento posterior. Este número de mutaciones, según momentos primarios y posteriores, es algo real y constituye el tiempo real. Según la definición de Aristóteles, el número del movimiento según lo primero y lo posterior. Eso es el tiempo. La mutación de las cosas terrestres se mide en su duración por el movimiento del Sol y otros astros, que se indican, por ejemplo, en el calendario. Esto es porque el movimiento, sin embargo, en la definición aristotélica, no es solo movimiento local, sino cualquier mutación. Consecuentemente, de que la mutación de las cosas terrestres se mide por el movimiento del Sol y otros astros, consecuentemente se tiene para cualesquier cosa tiempo intrínseco, interno, y tiempo extrínseco, externo. Veamos este detalle. Es el tiempo intrínseco y el tiempo interno, decíamos. El tiempo intrínseco es el movimiento propio de alguna cosa, de alguna máquina, por ejemplo. El tiempo extrínseco externo es tiempo que mide uno y otro tiempo, es continuo. Ejemplo, la duración de un viaje que se mide por el movimiento del Sol y se dice
viaje de un día, viaje de unas horas, etc. Seguimos con el realismo moderado, donde nos dice que realmente las cosas cambian y su mutación puede numerarse. Pero mientras a la extensión y al espacio se les dice continuos permanentes, al movimiento y al tiempo se les dice continuos fluyentes. Entonces tenemos a la extensión y al espacio continuos permanentes, al movimiento y al tiempo continuos fluyentes. La continuidad del tiempo participa de algún modo de la cantidad discreta, porque el tiempo está presente en número de partes anteriores, el pasado, y partes posteriores, el futuro. Y tenemos que el presente no es parte del tiempo, ¿ok? Une a las partes anteriores y a las partes posteriores. Eso es lo que hace el presente. Pasamos al inciso B, respecto al realismo moderado. Comúnmente los hombres, principalmente los poetas, consideran el tiempo separado de las cosas y quieren considerarlo como cierto receptáculo inmenso y móvil en el cual vienen a suceder las cosas. Este es el tiempo imaginario, que es pura imagen, un fantasma. Pasamos al inciso C del realismo moderado. Además del tiempo real y del tiempo imaginario, se tiene el tiempo ideal. El tiempo ideal viene a ser la pura sucesión indefinida de momentos por el cual se mide cualquier mutación de las cosas. Como se ve, esta sucesión indefinida, considerada sin las cosas que cambian, es puro concepto que se forma por la razón sobre el fundamento del tiempo real. Luego, así como el espacio absoluto, se tiene el tiempo absoluto, que es un ente de razón. Es un ente de razón con fundamento en la realidad. ¿Ok? Cuando las mutaciones de las cosas se miden por el tiempo y son en el tiempo, se entiende el tiempo ideal, que puede decirse medida del movimiento según el primero y un posterior, como lo habíamos citado. Esta medida del movimiento absolutamente constante y uniforme, o sea, no sería posible si no se admitiera un tiempo ideal. Cuando las mutaciones de las cosas se miden por el tiempo y son en el tiempo, porque la absoluta uniformidad realmente no se da en ningún movimiento, ni en los astros, cuyo movimiento el hombre usa para medir el movimiento de las cosas terrestres. Con esto damos fin al capítulo 3 de la medida de la actividad de los cuerpos. Continuaremos con la 5ª sección, con el capítulo 4, que se toca el tema de la constitución de los cuerpos. Muchas gracias y con esto damos fin a esta sección 4, que corresponde al capítulo 3 y es sobre la medida de la actividad de los cuerpos.